Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la peritonitis. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y los órganos en su interior. Es una emergencia médica, se manifiesta por dolor abdominal intenso, sensibilidad, rigidez muscular y signos de irritación peritoneal. Si no se trata a tiempo, puede progresar rápidamente a sepsis y shock, poniendo en riesgo la vida del paciente. Su diagnóstico y manejo oportuno son fundamentales para reducir la morbimortalidad, por lo que los estudios de imagen son cruciales para confirmar el diagnóstico, identificar la causa y guiar el tratamiento. En nuestro medio, la principal causa de peritonitis suele ser la perforación del apéndice. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos a la radiografía simple de tórax y de abdomen. Su utilidad en peritonitis es limitada. Puede mostrar signos indirectos como neumoperitoneo en caso de perforaciones, niveles hidroaéreos, porilio paralítico o distensión de asas. No permite ver directamente la peritonitis, pero sí sugerir complicaciones asociadas. También tenemos la ecografía abdominal. Su utilidad es de moderada a alta, especialmente útil en niños y embarazadas. Puede detectar líquido libre, abscesos, engrosamiento de asas y otros signos indirectos. No visualiza la inflamación peritoneal directa, pero sí sus complicaciones. También tenemos la TC abdominopélvica, que es el estudio de elección para la peritonitis. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Visualiza directamente el engrosamiento del peritoneo, líquido libre, burbujas de gas, abscesos y signos de inflamación. También tenemos lo que es la resonancia magnética abdominal. Es poco utilizada de rutina por el tiempo y el costo, pero es muy sensible. Es útil si no se puede usar una TC. Nos permite ver líquido, abscesos y engrosamiento peritoneal. Tenemos también lo que son los estudios contrastados, como el tránsito intestinal y el enema varitado. No se usan para diagnosticar peritonitis de forma directa. Nos permiten valorar perforaciones, obstrucciones o fugas, pero no la inflamación peritoneal como tal. Y por último tenemos la laparoscopía diagnóstica. Sí permite ver peritonitis directamente, pero no se la utiliza por ser un método invasivo. En cuanto a la clasificación de las peritonitis, tenemos que se dividen en primarias, secundarias y terciarias. La peritonitis primaria, bueno, en este tipo de peritonitis no se identifica un foco infeccioso intraabdominal claro. La variante más común es la peritonitis bacteriana espontánea, que suele presentarse en pacientes con enfermedad hepática avanzada y ascitis, debido a la colonización bacteriana del líquido ascítico. Otra situación frecuente es en personas sometidas a diálisis peritoneal, quienes tienen un riesgo elevado de desarrollar infecciones por la manipulación repetida del catéter peritoneal. En cuanto a la peritonitis secundaria, la infección surge a partir de un foco abdominal bien definido. Esto puede deberse a la perforación de una víscera hueca, como el apéndice, estómago, intestino o vesícula biliar. También puede deberse a complicaciones de cirugías abdominales o lesiones traumáticas que permiten el paso de bacterias hacia la cavidad peritoneal. Es la forma más frecuente en la práctica clínica y suele asociarse con un cuadro clínico más grave y polimicrobiano. Y por último, en la peritonitis terciaria, este tipo aparece principalmente en pacientes críticos e inmunocomprometidos y se define como la infección peritoneal persistente o recurrente que se presenta después de al menos 48 horas de haber recibido tratamiento adecuado para una peritonitis primaria o secundaria. Se caracteriza por una respuesta inflamatoria crónica, a menudo con microorganismos oportunistas o resistentes, y su pronóstico suele ser desfavorable debido a la dificultad para controlar la infección. Ahora vamos a ver lo que son patrones que podemos encontrar en las peritonitis, empezando por el patrón uniforme liso. El engrosamiento peritoneal es regular y de espesor uniforme y muestra una interfaz lisa con la grasa aumental. A la izquierda tenemos la imagen axial de tomografía computada con contraste y a la derecha el dibujo esquemático.
nos muestran un engrosamiento uniforme y liso del peritoneo, como nos indican las flechas, debido a una peritonitis bacteriana espontánea. Tenemos también lo que es el patrón irregular, en donde el engrosamiento peritoneal muestra un espesor no uniforme con segmentos focales más gruesos que otros. La interfaz entre el peritoneo engrosado y la grasa mental aparece rugosa e irregular. A la izquierda la imagen axial de tomografía computada con contraste y a la derecha el dibujo esquemático muestran un engrosamiento irregular del peritoneo, como nos está apuntando las flechas, debido a una peritonitis tuberculosa demostrada. Y por último tenemos el patrón nodular, en donde el engrosamiento peritoneal está ausente o es mínimo. El hallazgo predominante son nódulos bien definidos de atenuación de tejidos blandos que se ven individualmente a lo largo del peritoneo y están delineados por la grasa aumentada adyacente. Los nódulos típicamente muestran diámetros variables, con algunos más grandes y otros más pequeños en tamaño. Las imágenes muestran un engrosamiento nodular del peritoneo, como nos están indicando las flechas, debido a una peritonitis tuberculosa demostrada. Ahora vamos a ver casos específicos de peritonitis, empezando por la peritonitis eosinófila, que la imagen axial de tomografía computada con contraste muestra un engrosamiento peritoneal difuso y liso, como nos está indicando las flechas, con ascitis asociado a un engrosamiento estratificado de la pared iliar que nos indica las puntas de flecha abiertas. Estos hallazgos, combinados con un recuento alto de eosinófilos periféricos, deben hacer sospechar de una peritonitis eosinófila. Una evaluación endoscópica del tracto gastrointestinal superior con biopsia generalmente confirma la infiltración eosinófila de la pared gástrica. También vamos a tener lo que es la peritonitis secundaria perforación de vísceras abdominales. La perforación del tracto gastrointestinal con frecuencia provoca situaciones de emergencia que requieren tratamiento quirúrgico. El líquido libre y el aire en la cavidad peritoneal son los hallazgos característicos en la tomografía. En la imagen se muestra aire libre intraperitoneal, que nos está indicando los asteriscos, también ascitis, engrosamiento peritoneal pélvico liso, que nos indican las flechas, y engrosamiento de la pared intestinal, que nos indican las flechas abiertas, indicativo de peritonitis causada por perforación intestinal. Otro caso es ante una enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad se caracteriza por un engrosamiento peritoneal liso y uniforme que realza la imagen, asociado con una opacidad de la grasa pélvica. Las trompas de falopio presentan un mayor engrosamiento y realce de sus paredes y están llenas de líquido complejo, lo que suele indicar piosalpinx. Los abscesos tubo-ováricos y pélvicos evidentes se manifiestan por la presencia de una acumulación de líquido complejo de paredes gruesas que puede contener tabiques internos y un nivel de restos líquidos. En la imagen se puede observar un absceso tubo-ovárico derecho que nos indican las flechas negras con acumulaciones líquidas rodeadas de peritoneo ligeramente engrosado y realzado que nos indican las flechas blancas. También tenemos la peritonitis tuberculosa de tipo húmedo. Esta se caracteriza por grandes cantidades de líquido viscoso libre o loculado. En la tomografía, un engrosamiento peritoneal liso con realce pronunciado sugiere este tipo de peritonitis cuando se combina con líquido acítico libre y hebras engrosadas con haces vasculares apiñadas dentro del mesenterio. El epiplón muestra la apariencia borrosa típica, caracterizada por densidades de tejido blando mal definidas. En esta imagen se muestra lo que es la citis y engrosamiento peritoneal liso, abdominopélvico difuso, lo que nos indica las flechas, asociado con un aspecto borroso de la grasa mental, lo que nos indica las puntas de flecha. Hebras de tejido blando con haces vasculares apiñadas en el mesenterio del intestino delgado, como nos indican los asteriscos,
y ganglios linfáticos gaseosos, que nos indican las puntas de flecha abiertas. El patrón de engrosamiento peritoneal liso, junto con la apariencia típica del epiplom y el mesenterio, diferencia la peritonitis tuberculosa de una carcinomatosis peritoneal. Tenemos otro ejemplo que es la esclerosis peritoneal encapsulante. Esta puede ser idiopática o secundaria a diálisis peritoneal ambulatoria crónica. Se caracteriza por un proceso inflamatorio difuso que resulta en fibrosis peritoneal generalizada. Los hallazgos característicos de la tomografía son un engrosamiento peritoneal delgado e irregular, la presencia de asas de intestino delgado agrupadas en el centro del abdomen, revestidas por una membrana gruesa, acumulaciones de líquido loculadas o ascitis macroscópica, calcificación de la pared intestinal peritoneal y serosal y calcificaciones sobre la cápsula hepática, el vaso y la pared peritoneal posterior. Bueno, en esta imagen, la TC abdominal axial con contraste muestra el líquido abdominal rodeado de peritoneo parietal, como nos indican las flechas, y visceral, que nos indican las puntas de flecha abiertas, engrosado y parcialmente calcificado. Igualmente, en este caso de esclerosis peritoneal encapsulante, se puede observar calcificaciones por complicación de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Ahora, este caso es de una peritonitis tuberculosa de tipo seca o plástica. Esta se caracteriza por nódulos gaseosos, reacción peritoneal fibrosa y adherencias densas. Ante un patrón irregular de engrosamiento peritoneal, se debe considerar la posibilidad de una peritonitis tuberculosa si se asocia con un patrón manchado aumental y ganglios linfáticos gaseosos agrandados. Además, otros hallazgos auxiliares, como el engrosamiento de la pared iliocecal, la esplenomegalia y las calcificaciones esplénicas pueden ayudar a orientar el diagnóstico en el contexto clínico adecuado. La imagen muestra un engrosamiento peritoneal irregular, como nos indican las flechas, y afectación difusa del epiplom, lo que nos indica las puntas de flecha, asociada con ganglios linfáticos gaseosos, lo que nos indica las puntas de flecha abiertas. Otro caso de peritonitis tuberculosa es la del tipo fibrótico fijo. Se caracteriza por la formación de una masa aumental y asas intestinales y mesenterio enmarañados. Puede mostrar un patrón de engrosamiento peritoneal nodular, como observamos en la imagen que muestra engrosamiento nodular difuso peritoneal, lo que nos indica las flechas, y mesentérico, lo que nos indica los asteriscos. Estos hallazgos dificultan la diferenciación de la afectación peritoneal neoplásica, por lo tanto, esta afectación representa una gran limitación. Sin embargo, cuando las características clínicas lo avalan, el radiólogo debe considerar la peritonitis tuberculosa como diagnóstico alternativo a la carcinomatosis peritoneal. Ahora, en cuanto a la sospecha de peritonitis por úlcera perforada, ante esta sospecha, intentaremos encontrar el punto de perforación, observando una discontinuidad de la pared, como podemos observar en las áreas encerradas en el círculo. Aunque esto no es una constante, debido a que depende del calibre del orificio, al no ser posible ver el orificio perforado, los signos indirectos son igualmente importantes, como pueden ser las burbujas de aire de neuroperitoneo como tal, en regiones próximas a la lesión u otras localizaciones típicas del hemiabdomen superior, como son los espacios subfrénicos, el espacio paracólico superior derecho, el ligamento hepatogástrico, gastroesplénico y el espacio de Morrison. Otros hallazgos típicos son la afectación de la grasa periférica a la lesión, la presencia de líquido libre intraabdominal, la ingurgitación vascular o la presencia de adenopatías reactivas locorregionales. En esta imagen, las flechas nos indican
la presencia de líquido libre perihepático, así como periesplénico. Y en esta otra se puede observar la ingurgitación de la vasculatura local como signo indirecto inflamatorio. Igualmente se puede observar en la imagen de la izquierda estriación de la grasa loco-regional secundaria a la inflamación local. Y en la imagen de la derecha, una adenopatía locorregional subcentimétrica sin signos de malignidad, sugestiva de reactiva. Y ya en una peritonitis por úlcera perforada, la alta morbimortalidad de esta patología es secundaria a sus complicaciones que sin el tratamiento quirúrgico adecuado y precoz pueden ser fatales. Una de las potencialmente más mortales es la peritonitis, donde podemos observar gran cantidad de líquido libre con un aumento de la captación de contraste de las hojas peritoneales, como observamos en este paciente. Las líneas naranjas nos muestran el peritoneo hipercaptante. La línea azul indica la presencia de abundante líquido libre en la cavidad abdominal. Hallazgos confirmados de peritonitis aguda. Asimismo, se puede observar la presencia de que el líquido se organice formando colecciones perilesionales, generalmente que puedan sobreinfectarse y requerir procesos intervencionistas o quirúrgicos. Entonces, se observa una colección formada alrededor de una perforación prepilórica en la imagen de la derecha, con paredes que realzan y burbujas en su interior, lo que sugiere una conexión entre la luz gástrica con la colección versus signos de sobreinfección. Asimismo, por contigüidad, al igual que la grasa se ve, eh, se afecta, se pueden observar procesos inflamatorios de las estructuras vecinas, como observamos en los siguientes ejemplos, en donde se observa una vesícula engrosada de manera inespecífica con presencia de líquido intraparietal en el contexto de una úlcera péptica perforada, dejando como segunda opción un proceso de colecistitis aguda. Y a la imagen de la derecha, el páncreas presenta áreas hipodensas inespecíficas en su vertiente anterior, hallazgos que ponemos en relación con posible saponificación secundaria a afectación inflamatoria por continuidad. Tenemos también otro ejemplo que sería una peritonitis secundaria a rotura espontánea de quiste hidatídico hepático. La peritonitis aguda por ruptura intraperitoneal de un quiste hidatídico y hepático es un fenómeno poco frecuente. Un dolor abdominal repentino y severo y una sensibilidad de rebote sugieren un quiste hidatídico roto. Estas imágenes axiales de tomografía con contraste muestran una gran lesión quística en el lóbulo derecho del hígado con acumulación de líquido peritoneal libre en el área perihepática en la imagen A, en el surco parietocólico en la imagen B y en el saco de Douglas en la imagen C. Otro caso sería una peritonitis fecaloide tras perforación del colon ascendente por tumor estenosante. Aquí tenemos una radiografía simple de abdomen en bipedestación. La flecha indica gas de localización infradiafragmática derecha, lo que sugiere neumoperitoneo, esto en el caso de la radiografía de la imagen izquierda. A la derecha tenemos imágenes de TC abdominopélvica con contraste intravenoso en fase venosa. La imagen A es un corte axial y la imagen B es un corte coronal. La flecha hueca señala la perforación del colon ascendente con un patrón en miga de pan extraluminal que sugiere material fecaloide en el peritoneo con aumento de densidad del mismo. La cabeza de flecha, en cambio, muestra engrosamiento parietal de unos 11 milímetros de espesor y unos 4 centímetros de longitud en el ángulo hepático del colon, sugestivo de un proceso neoformativo que condiciona el punto de cambio de calibre con distensión retrógrada del colon ascendente. Aquí tenemos un ejemplo de peritonitis tuberculosa. La tomografía computarizada de abdomen
En la imagen A muestra una extensa colección centrada a nivel del hemiabdomen inferior, engrosamiento del plano peritoneal, el cual realza tras la administración de medio de contraste, y en la imagen B se muestran múltiples adenopatías mesentéricas de aspecto reactivo, lo que nos indican las flechas blancas. Y por último, tenemos un caso de peritonitis tras una citología endometrial. La TC de abdomen superior con contraste muestra pliegues circulares de Kerrich, engrosamiento de la pared intestinal que nos indica las flechas y haces del intestino delgado que contienen gas que nos indican las cabezas de flecha. La resonancia magnética ponderada en todos muestra una lesión tubular de paredes engrosadas en el anexo derecho, confirmando el diagnóstico de hidrosalpinx crónico como causa de la peritonitis. Eso es todo. Gracias.